Hola, soy Fernando Rovira y quisiera empezar enviando un cordial saludo a todos los que estáis participando en este curso de la gestión práctica de la internacionalización de empresas que estamos haciendo aquí en CEPADE. Creo que uno de los aspectos más importantes de los cursos que se desarrollan online, como es este el caso, es poder generar temas en los foros de debate donde podáis participar todos y aportar vuestra opinión, especialmente en un curso como este, donde hay participantes de más de media docena de países que están inscritos. Hace un par de semanas empecé a crear temas para el foro de debate y dado que este curso, como sabéis, está centrado no solo en la gestión práctica de la internacionalización, sino también un módulo son los países emergentes, lo que hemos llamado los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, decidí que el primer tema para el foro de debate fuera precisamente uno de estos países de máxima actualidad, como es China, y dentro de ello, dado que hablar de la economía china es un tema muy amplio y es necesario acotarlo, pues decidimos centrarnos en un libro que se publicó en el año 2001 con el nombre de El próximo colapso de China. Esta es la versión en inglés de ese libro, que fue escrito por Gordon Chang y, como decía, se publicó en el año 2001. Yo recuerdo que lo leí en aquel año, era un año en el que yo estaba trabajando y viviendo en China, lo leí con mucho interés, era un tema de máxima actualidad y el argumento principal del libro era que China estaba creciendo a unas tasas muy altas, muy grandes, pero que el crecimiento se estaba realizando de una manera desordenada, de una manera en la cual se estaban generando grandes desigualdades dentro del país, y el libro de alguna manera pronosticaba que al terminar la década anterior y especialmente una vez terminado las Olimpiadas de Pekín del 2008 y la Expo de Shanghai del 2010, pues que podría haber un colapso de la economía china similar al que había habido en la Unión Soviética unos años antes. Yo recuerdo que al leer el libro pues me convenció de alguna manera los argumentos y sí empecé a pensar que era posible que al finalizar la década última China podía entrar en una situación de complicaciones económicas serias y que podía afectar a la economía mundial. Y como consecuencia de este libro, pues si recordáis, hacía una serie de preguntas en el foro para que vosotros participarais, ¿no? La primera pregunta era si pensáis que China puede seguir creciendo con las mismas tasas que lo ha hecho en los últimos años. Mi respuesta en términos generales a esa pregunta, que ahora detallaré, pero mi respuesta es que yo creo que no. No creo que China pueda seguir creciendo con las tasas tan altas de crecimiento que ha tenido hasta la fecha. Es cierto que en los últimos 30 años, si cogemos un periodo de los últimos 30 años, China ha crecido económicamente con tasas medias anuales del 10%, que ha sido el país con mayor crecimiento del mundo en los últimos 30 años. Y si comparamos ese crecimiento en el mismo periodo con otros países de nuestro entorno, pues veríamos, por ejemplo, que en estos últimos 30 años Europa ha estado creciendo con tasas del 2,5% anuales, Estados Unidos en estos 30 años ha crecido con tasas del 3% anuales, y esto comparado vemos que significa que China en los últimos 30 años ha duplicado su Producto Interior Bruto cada 7 años, mientras que Estados Unidos ha duplicado su PIB cada 20 años o Europa ha duplicado su PIB cada 24 años, para ver un poco el contexto de lo que significa crecer a esas tasas, ¿no? Sin irnos más allá de los últimos 5 o 6 años, vemos que en el 2007, cuando Europa y Estados Unidos iniciaba ya una crisis económica muy fuerte, en ese año del 2007 China cierra con un crecimiento de su economía del 13%. Pero ya a partir de ese año, los años 2008-2009, el crecimiento económico chino ya empieza a bajar de los 2 dígitos, ya empieza a crecer a ritmos del 9%. Con lo cual vemos que en los últimos, y este año, el 2012, China espera cerrar con un crecimiento entre el 7 y el 7,5%.
Por lo tanto, en los últimos 5 años, del 2007 al 2012, vemos como China prácticamente ha bajado a la mitad sus tasas de crecimiento económico. ¿Qué significa crecer a tasas como actualmente está haciendo China del 7,5%? Si lo comparamos con otros países del entorno occidental, claro, Estados Unidos espera cerrar este año con unas tasas de crecimiento de en torno al 1,5%. Alemania, con todo motor europeo que es, va a cerrar el 2012 con tasas de crecimiento inferior al 1%, se está hablando de que puedan cerrar en torno a 0,75%. Francia, otro de los motores europeos, estiman cerrar el 2012 con una tasa de crecimiento del 0,3%. Ya sabemos países como España e Italia con crecimientos negativos, no solo para el 2012, sino ya con previsiones para el 2013, y frente a eso, repito, tenemos una China creciendo al 7,5%. ¿Es mucho? ¿Es poco? La respuesta a eso yo utilizaría el criterio de a cuánto tiene que crecer mi economía para generar empleo, que es al final la clave. Vemos, y se ha dicho mucho últimamente en España, que España necesita crecer en torno al 2,5% para generar empleo. Por debajo de eso, su economía, la economía española, no podrá crear puestos de trabajo. Todos los analistas coinciden que China tiene que crecer por encima del 6% para ser capaz de generar empleo. Como acabo de decir, en el 2012 vamos a cerrar con 7,5% de crecimiento en China. Las previsiones para el 2013 es también un crecimiento del 7,2, 7,3, pero yo diría que ya de alguna manera la economía china se acerca a una línea un poco peligrosa, dado que, como decía, por debajo del 6% puede haber problemas y desequilibrios a la hora de generar empleo, ¿no?, en un país de estas características. La siguiente pregunta que ponía en el foro que es consecuencia de lo que acabo de decir es ¿por qué se está produciendo esa desaceleración del crecimiento de la economía china? Para explicar un poco esto de manera rápida, creo que es importante conocer y detallar la composición del Producto Interior Bruto de China y comparar ese PIB chino con el de otros países, ¿no? Como sabéis, las principales magnitudes del Producto Interior Bruto de los países es el consumo interno, el gasto público, inversiones y exportaciones. Si vemos, por ejemplo, países como Estados Unidos, el consumo interno de Estados Unidos representa el 70% de su Producto Interior Bruto. Otros países de ese entorno, como pueden ser Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, su consumo interno representa entre el 60 y el 65% de su Producto Interior Bruto. Este dato es muy importante porque si, como he dicho, Estados Unidos, su economía se basa en el consumo interno, hay que hacer la observación de que al mismo tiempo Estados Unidos es el país con mayor déficit comercial del mundo. Ya no es que sea el país con ese déficit comercial, sino también es importante poner la magnitud de ese déficit comercial. Si vemos el déficit comercial americano comparado con el segundo país con mayor déficit comercial del mundo, veríamos que en cifras absolutas Estados Unidos supera en 8, 9 o casi 10 veces más en cifras absolutas su déficit comercial sobre el segundo país con mayor déficit, que precisamente es España. España es el país con mayor déficit comercial del mundo, solo teniendo por encima Estados Unidos. Y en el otro sentido opuesto tenemos a China. China es el país con mayor superávit comercial del mundo. Y también es importante poner en cifras absolutas la magnitud de ese superávit comercial. Y lo comparo con el segundo país que tiene mayor superávit comercial, que es Japón. China supera prácticamente en un 50% el superávit comercial de Japón, por poner un poco en perspectiva lo que son esas cifras. Pues bien, dicho todo esto, si volvemos al dato del consumo interno, que habíamos dicho que en Estados Unidos era en torno al 70% de su PIB, en China el consumo interno solo representa el 35% de su Producto Interior Bruto. ¿Cuáles son las principales magnitudes de ese PIB chino? Sin ninguna duda, inversiones y exportaciones. Ambas representan el 55% del Producto Interior Bruto de China. La siguiente pregunta es ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo están evolucionando tanto las inversiones chinas, las inversiones extranjeras en China como las exportaciones?
Ante esa pregunta, y empezando por las inversiones extranjeras en China, veremos que en este 2012 ya se está observando un descenso claro de la inversión extranjera en China, motivado porque estamos en una crisis internacional donde el origen de esas inversiones, esos países que estaban invirtiendo en China, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, están sufriendo, como sabemos, una crisis fuerte que le ha hecho reducir su inversión en el exterior y concretamente en China. En el 2012, China estima que cerrará con un 10% menos de inversiones en su país que el año anterior, que el 2011. En cuanto a las exportaciones, muy similar. Tengamos en cuenta que el destino de las exportaciones chinas es en un 50% Estados Unidos y Europa. Dos destinos de las exportaciones que están sufriendo serias crisis económicas y evidentemente ya está dejando de empujar tanto esas exportaciones, con lo cual se ve una disminución también de las exportaciones chinas. Tengamos en cuenta que una amenaza más a esas exportaciones chinas, que hemos visto que es la clave del Producto Interior Bruto de ese país, es la tensión que está habiendo en la comunidad internacional al gobierno chino para, de alguna manera, apreciar su moneda, el renminbi, el yuan. Como posiblemente sabéis, China, desde hace prácticamente 2 décadas, tiene un sistema de tipo de cambios fijo, con una paridad casi fija sobre el dólar. Toda la mitad de los años 90 y la mitad de los años 2000 ha estado utilizando este sistema de tipo de cambios fijos que le ha permitido mantener su moneda artificialmente devaluada, lo que le ha hecho ganar en competitividad a la hora de exportar sus productos. A partir del 2005 y por las presiones que hubo internacionales, China tuvo que flexibilizar un poco su sistema de tipo de cambios, que de alguna manera originó una pequeña apreciación de su moneda, pero que hoy en día sigue siendo artificialmente una moneda débil que está fomentando sus exportaciones. Si os fijáis en la campaña presidencial de Estados Unidos, que estamos viendo estos días, los dos candidatos americanos han estado hablando constantemente sobre China, sobre el riesgo de China y fundamentalmente esa política de mantener su moneda débil, lo que está haciendo mucho daño al déficit comercial de Estados Unidos. Con lo cual, ahora más que nunca, creo que resulta clave que China, viendo que está disminuyendo las inversiones extranjeras en China, sus exportaciones, creo que uno de los próximos retos del gobierno chino es aumentar el consumo interno, es decir, que empiece ya a representar un porcentaje mayor de su Producto Interior Bruto. ¿Cómo está haciendo China eso? ¿Cómo está China de alguna manera estimulando el consumo interno? Pues a través de aumentar la oferta monetaria y una expansión del crédito. De alguna manera, pues aquellas medidas que hemos visto en nuestros países hace poco tiempo de permitir un acceso casi ilimitado al crédito, ¿no? A través de políticas de bajadas de tipo de interés. Lo hemos visto en los últimos meses que el gobierno chino ha bajado el tipo de interés para estimular un poco más el crecimiento y el consumo interno. ¿Cuáles son las consecuencias de esas medidas? Creo que en Europa las hemos sufrido. Ya hay bastantes analistas que están observando que se está creando una burbuja inmobiliaria económica en China como consecuencia de esa política de acceso ilimitado al crédito. Otra consecuencia es también la tasa de morosidad que están teniendo los bancos chinos. Es imposible tener cifras oficiales de esa tasa de morosidad, pero todos los analistas coinciden de que es muy superior a la tasa de morosidad que estamos teniendo en los bancos occidentales y son circunstancias a tener en cuenta en los próximos meses. Otras amenazas a ese crecimiento económico chino es que sean capaces de optar o tener los suficientes recursos energéticos y de materias primas que pueda hacerle mantener esas altas tasas de crecimiento. Ante esa amenaza, ahí sí que China ha sabido reaccionar muy bien, se está aprovisionando muy bien de esos recursos energéticos vía adquisición de ellos. Está saliendo al extranjero, comprando pozos de petróleo, gas, empresas eléctricas, asegurándose suministro de materias primas, de minerales, de acero
y de alguna manera tiene muy claro China la necesidad de controlar el acceso a todos los recursos energéticos suficientes para mantener esos graves, ese crecimiento tan alto. ¿Qué consecuencia tendría para la comunidad internacional un colapso o que China entrara en crecimientos menores? Hemos visto, como he comentado antes, que un crecimiento por debajo del 6% podría generar disturbios sociales a la hora de no poder generar empleo. No olvidemos de que estamos hablando de un país con unas enormes desigualdades sociales. Tenemos por un lado un 5% de la población de millonarios, pero al mismo tiempo tenemos cientos de millones de personas que están viviendo una situación, digamos, precaria, con lo cual dificultad de acceso a un puesto de trabajo podría generar disturbios sociales. Un papel importante en todo esto, y algunos de vosotros lo habéis comentado en el foro debate, es el papel del Partido Comunista Chino. No olvidemos que el Partido Comunista Chino es el que de alguna manera alrededor de él gira toda la vida económica, social, política de China. Hoy por hoy la solidez del partido es indudable, pero bueno, coincide estas fechas. Dentro de pocos días empieza el Congreso del Partido Comunista Chino, donde se va a oficializar el cambio del nuevo líder. Va a terminar la presidencia de Hu Jintao y va a alcanzar la Secretaría General del partido y la presidencia de la República el nuevo líder Xi Jinping, al mismo tiempo que se produce por primera vez algo bastante raro de ver en la economía china, que es como el número 2 del partido y del gobierno, Wen Jiabao, está siendo en estos momentos pues investigado por el propio partido en China por posibles irregularidades, ¿no? Entonces hay que observar de alguna manera la evolución de las próximas semanas y meses de cómo va a ser esa sucesión dentro del partido. Y bueno, ya para concluir, decir que posiblemente tardemos unos años en volver a ver China creciendo a tasas de 2 dígitos. Creo que la clave es que no baje nunca por ahora en los próximos años de ese crecimiento del 6%, por lo menos hasta que sus medidas de estímulo del consumo interno pues tengan efecto y empiece ya a representar un porcentaje importante de su Producto Interior Bruto, y al mismo tiempo que se reactive el consumo en el destino de sus exportaciones, como es Estados Unidos y Europa, para que vuelva a empujar de sus exportaciones y que vuelva la inversión en el país. Y nada más, agradeceros una vez más a todos los que habéis participado en el foro, animaros a seguir participando con vuestras opiniones y nada más. Muchas gracias, un saludo.